Si algo vemos en la palabra del Señor desde los primeros versículos, es que la intención de Dios en su corazón desde la creación ha sido bendecir plenamente al ser humano. Nos dicen los relatos justamente de la creación, que cuando crea al hombre, a la mujer, los pone en un ámbito de bendición, el famoso Edén, ¿no es cierto?, que representa un espacio de bendición, y dentro de esa bendición el Señor le da autoridad sobre la naturaleza. Y ese propósito de Dios de bendecirlo, inclusive le da trabajo para hacer, como siempre hemos enseñado. El trabajo no es una maldición, la maldición es trabajar sin la recompensa merecida y necesaria. Pero Dios crea todo esto porque en el corazón de Dios no era solamente hacer una criatura más, un animal humano, sino en verdad un ser especial, donde pudiera poner todo en sus manos y ser de bendición. Después vino el pecado, y el pecado arruinó todo el plan, y entonces ahí vinieron las luchas, los conflictos, las enfermedades, las desgracias, los problemas, y aquel plan original de Dios se distorsionó, ¿no es cierto? Cambió. Pero lo que no cambió es el propósito de Dios. Así que en esta mañana quiero que reflexionemos en esto, en la palabra del Señor, porque mirando nuestras propias situaciones, ¿no es cierto?, quien más, quien menos, en una situación humana, a veces puede ser con algo que ha afectado su vida o que la está afectando, nunca perdamos de vista cuál es el dibujo final. Lo que estamos viviendo, lo que nos toque vivir en cualquier circunstancia, eso no es la palabra final, no es el propósito total de Dios. Así que queremos nosotros, a través del poder de Dios, del Evangelio de Jesucristo, ¿no es cierto?, ir tomando victoria en cualquier área de nuestra vida, de tal manera que caminamos en aquel proyecto que Dios tiene para nosotros. Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios no ha cambiado de plan ni de propósito. Así que cuando estamos nosotros en las circunstancias que estemos en nuestra vida, siempre miremos hacia adelante en aquello que Dios quiere que alcancemos. Dios no ha renunciado a sus propósitos sobre tu vida o mi vida. Quizás estás bien, quizás estás sin problema, pero aún así no estás, ¿no es cierto?, a ese máximo de lo que Dios quiere. O quizás estás atravesando una situación de dificultad, quizás dependiendo de alguna droga, para poner algo así dramático, ¿no es cierto?, o del alcohol, o atravesando una enfermedad X. No te olvides que ese no es el plan final de Dios. Hay un proyecto divino donde Dios quiere lo mejor para vos y para mí. Dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y vamos a ver algunos textos que nos muestran justamente el drama humano sin perder de vista ese proyecto del Señor. Dice en Efesios 2, 1 al 3. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Está acá describiendo el apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia y le dice, ustedes en otro tiempo, le está hablando en el pasado, se supone que ahora no, dice, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Está describiendo acá lo que es el ser humano sin Jesucristo. Dice, conforme a los poderes del mundo, se conducían según el Espíritu que ejerce el poder sobre los que viven en desobediencia. En este tiempo, dice,
también nosotros, en ese tiempo, también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. En resumen, en concreto, y para hacer claro lo que está hablando acá el apóstol, es lo que es una vida sin Jesucristo, o lo que es una vida, ¿no es cierto?, vivida fuera de los proyectos, de los planes y de los propósitos del Señor. Por eso él habla aquí en pasado, pero describe una realidad que también muchas veces tiene que ver con nuestro presente. Dice allí algunas cosas muy simples, muy sencillas, pero muy claras de lo que esto refleja. En primer lugar, esa vida vivida de tal manera, dice que está vivida siguiendo nuestros impulsos y deseos. En segundo lugar, haciendo nuestra propia voluntad. En tercer lugar, dice, siguiendo nuestros propósitos. O sea, una vida que según el apóstol es estar muertos en nuestros pecados, no es algo que mató a alguien, lo cual también es pecado, por supuesto. Dice, son aquellos que viven impulsados por sus deseos, haciendo su propia voluntad y siguiendo sus propósitos. Hoy vivimos en una sociedad, en una cultura, donde parece que lo mejor es vivir de acuerdo al deseo que cada uno tiene, vivir como se nos da la gana. Tratamos de no controlar los deseos, no medimos las consecuencias de nuestros deseos. Uno de los problemas que tenemos hoy, y lo hemos mencionado tantas veces, es que los padres no quieren poner límite a sus hijos. Dicen que en la cultura de hoy se han invertido las cosas y en vez de que los hijos obedezcan a los padres obedecen a los hijos. Y nos parece eso entonces un gran logro, esto de vivir en este tipo de libertad donde vivimos de acuerdo a nuestros deseos. Por eso creamos generaciones de gente totalmente irresponsable con nuestros deseos. Porque el que vive de acuerdo a sus deseos es, diríamos, casi una vida animal. ¿No es cierto? El animal no juzga entre el bien y el mal. No juzga entre lo que es mejor o peor. Obra con instintos. Y nosotros hemos reducido al ser humano a un nivel tan animal que creemos que vivir de acuerdo a como se le da la gana es lo mejor que le puede pasar. Interesantemente, lo que nosotros llamamos en nuestra cultura libertad, Dios le llama esclavitud. Cuando somos esclavos de nuestros impulsos, cuando nos movemos de acuerdo a nuestros criterios, a nuestros impulsos, a nuestros deseos. No quiere decir que siempre tengamos malos deseos, por supuesto que no estamos hablando de eso, pero cuando simplemente nos movemos a nivel de lo que deseamos, sin medir las consecuencias, sin medir lo que eso puede beneficiarnos o no, entramos entonces en un nivel que es casi animal, ¿cierto? Vivimos sin ningún tipo de parámetro y esto, vivir de acuerdo a nuestros impulsos, arruina nuestras familias. Vivir de acuerdo a nuestros impulsos nos lleva, por ejemplo, a la esclavitud del alcohol, de una dependencia. Vivir de acuerdo a nuestros impulsos nos lleva a la esclavitud de la pornografía. Vivir de acuerdo a nuestros impulsos lleva ahora a los chicos al juego, lo terrible que estamos descubriendo de la ludopatía infantil. Todo un drama, todo un drama. Chicos
perdiendo sumas increíbles de dinero, jugando con el teléfono desde el aula de la escuela. Vivimos de acuerdo al deseo. Por eso no, ¿a quién se le ocurre ir a tocarle el teléfono al chico, no es cierto? Y no medimos las consecuencias. Y porque todos lo tienen. No le va a sacar el teléfono en la escuela. Y aparecen los padres con argumentos tan ridículos, tan ridículos. No, dice, ¿cómo le va a sacar el teléfono al nene en la escuela? Dice, y si pasa algo en la casa, ¿cómo le avisamos? Escúchame, hace 3.000 millones de años que vivimos sin el teléfono en la escuela. No voy a hacer acá la campaña contra los teléfonos, o sea que me agarren las telefónicas. Pero no es eso. Es esta cultura, ¿no es cierto?, que nos hace pensar que lo que vale es el deseo y entonces tenemos que trabajar, abrir las puertas al deseo, trabajar a favor del deseo, sea cual fuera este deseo. Repito, no quiere decir que los deseos sean todos malos, pero no podemos vivir de acuerdo a lo que se nos da la gana. La Biblia dice que esto tiene que ver con la esclavitud. En otro tiempo, dice, cuando estábamos muertos en pecados, vivíamos de esta manera, haciendo nuestra propia voluntad, haciendo lo que se nos da la gana y siguiendo nuestros propósitos. Dice algo más allá en Gálatas. Y cuando vamos hablando de todo esto es simplemente para compararlo con situaciones de la vida cotidiana y poner esto frente al proyecto de Dios, al propósito de Dios, al modelo de Dios. Entonces yo le hago la pregunta para agarrar el último ejemplo que puse. ¿A usted le parece, no es cierto, que un niño jugando millones de pesos desde su aula de escuela, ese es el proyecto, eso es lo que Dios pensó para esa criatura? ¿Usted cree que ese es el proyecto divino para eso? A mí se me ocurre que no. Sospecho que no, me parece que no. Dice allí en Gálatas, las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidia, borracheras, orgías, otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podríamos otro día, y lo hemos hecho, ¿no es cierto?, dedicarnos a las cosas que menciona acá, pero simplemente quiero en esta mañana poner esto en el contexto de lo que estamos hablando. Así como cuando estábamos muertos en pecado hacíamos las cosas que nos parecía, lo que se nos daba la gana, siguiendo nuestros impulsos. Acá nos describe algo de lo que es terrible también, que no tiene nada que ver con el proyecto de Dios, que son las obras de la carne, en otra forma de decir, lo que hacemos nosotros instintivamente. Y estas obras de la carne, algunas tienen que ver con las cuestiones morales, ¿no es cierto? Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Nada más, menciona 3, que tenga que ver con lo moral, si quiere hasta con la sexualidad. El problema con los cristianos es que hacemos teología de la cintura para abajo. Y parece como que los pecados se moverían de la cintura para abajo. Pero parece que no. Porque en lo que menciona acá, vaya contando,
odio, 1, discordia, 2, arrebatos de ira, 3, rivalidades, 4, desacuerdos, 5, envidia, 6. Todo lo que tiene que ver con violencia, con arrebatos de ira, con discordias y con odio. Nunca tan contemporáneo como el tiempo que estamos viviendo. Una sociedad que la estamos construyendo, no de ahora, sobre el conflicto, sobre el odio, sobre el rechazo del otro. Y esto se va agudizando. Empezó ya hace unos años, cuando la ideología era para construir poder necesitas un enemigo, entonces vamos a crear enemigos. Y parecía que eso era inocuo, casi divertido. Pero eso fue creciendo. Y estas cosas que menciona acá como obras de la carne son las que hoy más nos están afectando, creciendo. Y estamos en una situación hoy que seguimos con la violencia, ¿para qué seguimos? Profundizamos la violencia verbal y la violencia física. Y nos parece que eso es natural y nos parece que eso tiene que ser la forma de vivir hoy. No es así. Yo le animo y le invito a usted como cristiano que no se sume a eso. O sea, no puede ser que alguien porque piense distinto tengamos que atacarlo verbalmente, como hace el presidente, o físicamente, como hacen los que están en contra del presidente. De ambos bandos. Están llenando la sociedad de violencia. Más vale que nos demos cuenta. Más vale que nos paremos cuando tengamos que pararnos. Ya vivimos esto en los años 70. Le podemos contar el final de la película. Pero por lo menos que los cristianos nos levantemos en este tiempo a no ser parte de esto y a denunciar esto. No es posible, no es aceptable ningún grado de violencia, ni de unos ni de otros. No queremos una sociedad así. Dice acá que todo esto es obra de la carne, no solamente la inmoralidad sexual, la discordia, el celo, los arrebatos, los desacuerdos, los sectarismos, la envidia y todo lo demás. A veces no nos damos cuenta cómo Satanás se nos mete tan escondido que llegamos a pensar que estas cosas son casi naturales. Pero no es así, no es así. Pero estamos atados a estas cosas. Estamos atados a estas cosas. Y hemos sido dominados y estamos siendo dominados por esto. Así que acá la palabra nos enseña que podemos estar dominados por nuestra manera de ser, de pensar, podemos estar dominados por las obras de la carne que nos salen, ¿no es cierto?, a nosotros y reaccionamos de esa manera y el otro es el enemigo porque es el enemigo, ¿no es cierto? Si se me adelantó con el auto, si cruzó por acá, si me hizo esto, si me miró mal, Como hijos de Dios tenemos que pararnos en este tiempo y mostrar otra cosa. Eso es el Evangelio. El Evangelio es vivir de manera diferente. El Evangelio es contracultura. El Evangelio no es repartir tratado. El Evangelio es vida. Y por lo menos los que creemos en Jesucristo tenemos que vivir de manera diferente. Así que menciona acá estos textos. Y yo estoy poniendo esto dentro de este contexto de lo que Dios quiere, de cómo vivimos, y luego veremos cómo
Dios nos da victoria sobre esto, claro que sí. Allá en Primera de Pedro nos habla no solamente de lo que sale de nosotros, de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad. Dice en Primera de Pedro 5:8. Nos habla allí, dice, nuestro adversario, el diablo. Y pone ahí también una dimensión espiritual que no podemos dejar de lado. Porque aunque suene antiguo, qué sé yo, ridículo, fuera de contexto en esta altura del siglo XXI, hablar de las fuerzas diabólicas, discúlpeme, estamos en la iglesia, creemos en Dios y su palabra nos dice que hay fuerzas del mal. Llámele diablo, llámele como usted quiera ponerle el nombre allí, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que también hay fuerzas espirituales de maldad que afectan nuestra vida, que afectan lo que hacemos, que nos tientan a desobedecer la palabra de Dios, que tratan de quitar la palabra sembrada en nuestros corazones, que nos oprime a veces con enfermedades, no siempre, que nos acosa con mentiras y con engaños. Todo esto es parte de nuestra vida. Y otra vez, lo que estamos describiendo, póngalo frente a la foto de lo que Dios quiere para nosotros. Dice el Salmo 24:1, que el Señor del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Pero también dice en 1 de Juan 5:19, que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Del Señor es la tierra, el maligno es un usurpador, no es dueño, pero también controla a aquellos que están fuera de él. En otras palabras, lo que estamos viviendo a todo nivel, puede ser un nivel personal, puede ser un nivel social, ¿no es cierto?, un nivel nacional, lo que sea, nos muestra, ya sea obras de la carne, ya sea influencias espirituales, ¿no es cierto?, ya sea lo que sale de nuestros pensamientos, ya sea el hecho de vivir de acuerdo a nuestra voluntad, lo que nos muestra son vidas arruinadas, familias arruinadas, sociedades arruinadas, fuera de este modelo divino. Pero Dios no ha cambiado de plan. Y yo quiero leerte entonces un texto que está allá en Isaías 26, versículo 13 al 14. Estaban allá hablando al pueblo de Dios. Y estaba este pueblo del Señor viviendo también circunstancias adversas de todo tipo. Pero miren lo que le dice el Señor y lo que nos dice en esta mañana y nos invita a creer el Señor. Isaías 26. Señor y Dios nuestro, otros señores nos han dominado, pero solo a tu nombre damos honra. Y acá viene toda una declaración profética. Estos que nos dominan, la carne que nos domina, lo espiritual que nos ha dominado, nuestras propias pasiones que nos dominan, ya están muertos y no revivirán. Son sombras y no se levantarán. Tú los has castigado y destruido y has hecho que perezca su memoria. Todo lo que dijimos es verdad, pero hay una verdad superior, nuestra victoria en Jesucristo. No son las circunstancias las que tienen la última palabra, sino lo que Dios es capaz de hacer. Por eso quiero invitarte en esta mañana a creer en esta palabra allí de Isaías. Creer lo que la palabra del Señor nos enseña. Que dice allá, por ejemplo, en Juan, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, es nuestra fe.
Dirá allá en Gálatas: los que son de Cristo han crucificado las carnes con sus pasiones y deseos. Y nos dirá allí en Colosenses 2:15, y agarra esta promesa, que Dios desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público. Está hablando de todo el mundo espiritual y los exhibió públicamente en su desfile triunfal. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que por encima y más allá de todos esos signos de muerte, de dificultad, de fuera del propósito de Dios, todo lo que la carne ha producido, todo lo que el mundo espiritual ha producido, hay un punto de inflexión que se llama Jesucristo. Y Jesucristo vino para darnos victoria. No es estas cosas que hemos descrito en la palabra final. La palabra final es el proyecto de Dios. Y para alcanzar eso vino Jesús, y nos dirá acá en Colosenses, Él tuvo victoria sobre esto. Y nos dirá en otros lugares, como hemos leído, que el que está en Jesucristo, el que tiene fe, vence al mundo. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Está hablando de vos y de mí. Y esta es la diferencia que produce Jesucristo en nosotros. El que está fuera de Cristo, el que está sin Jesucristo, no tiene el poder para manejar estas cosas, no tiene el poder para sobreponerse a estas cosas. Por eso el que está fuera de Cristo está sujeto a sus propias pasiones, a sus propios deseos. No puede, aunque quisiera hacer otra cosa. Siempre hemos enseñado, ¿no es cierto? Cuando quieres ayudar a alguien, llévale a Jesucristo. No le lleves solamente buenos consejos. Los consejos buenos son mejor que los consejos malos, por supuesto. No somos tan ridículos. Pero los consejos no cambian el corazón de nadie. Los consejos lo más que podrán hacer es ayudarlo a sobrellevar la cosa o que se le note menos. El único que cambia el corazón es Cristo. Así que cuando querés ayudarle a alguien, llevarlo al punto de que ponga su vida en las manos del Señor Jesucristo, de en serio. Y ese es el que cambia los corazones. Es el que puede transformarnos, el que puede hacernos de nuevo, el que puede hacer que dejemos de vivir de acuerdo a nuestras pasiones. El que puede hacer, y de hecho ha conquistado, que vivamos de tal manera que no estamos sujetos al vaivén del enemigo espiritual. De ninguna manera, estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, el que está en la fe de Jesucristo, vive victoriosamente, no de una manera triunfalista, pero sí tomado de la palabra del Señor, y entonces venimos al Señor y este poder que nos dice aquí el Evangelio se hace real en nosotros. Dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y entonces tomamos esta palabra de Isaías a partir de eso. Yo quiero decirte, si estás sufriendo las consecuencias de cualquiera de las cosas que hemos hablado, de malas decisiones, de vidas atadas por cualquier costumbre o vicio o atadura de la que sea, si estás atravesando situaciones donde el enemigo de alguna manera ha afectado tu vida, quiero invitarte en esta mañana a que te pares en esta palabra del Señor de Isaías 26, que es palabra para vos también y para mí. El Dios nuestro omnipotente. En el pasado, otros señores se han enseñoreado. Quizá vos le podés poner en este momento nombre y apellido a eso que ha tomado autoridad sobre tu vida, eso que te ha dominado. Y dice acá, pero Señor, a tu nombre damos honra y proclamamos en fe que estos enemigos, tu carne, tu deseo, tus pasiones, el diablo, lo que fuera, ya están muertos y no revivirán. Son una sombra y no se levantarán, porque los has destruido y has hecho que perezca su memoria. Afirma que, y es muy importante entender esto, que cuando Dios obra,
esas cosas que Dios destruye no van a resucitar. Uno de los problemas que a veces hay, cuando hemos atravesado por alguna situación que nos ha mantenido cautivos y Dios viene y nos libera, está el temor de no volver a caer en lo mismo. Y muchas personas viven bajo el temor, aunque Dios los ha liberado y ayudado, viven bajo el temor de volver a repetir la situación. Según la palabra de Dios, cuando es Dios quien obra, esas cosas que Dios hace, esos enemigos que Dios destruye, no van a resucitar. Así que si no van a resucitar, no trates vos de resucitarlos. Y no permitas que el diablo, a través de su maquinaria, afecte tu mente, cautive tus pensamientos, llenándote de temor de que vas a volver atrás a lo que antes eras, a lo que antes hiciste. Cuando Dios obra con poder en tu vida o en mi vida, nuestros enemigos, dice Isaías, no resucitarán. Y dice algo más. Has hecho que perezca su memoria. La obra de Dios es tan profunda que viene también a borrar la esclavitud de la memoria. Muchos no viven el gozo de la salvación o el gozo de la vida que Dios nos da, porque mantienen en su memoria lo peor de su pasado. Hay personas que viven vidas arruinadas porque su memoria solo recuerda lo desagradable. Es una obra diabólica. Más en nuestras vidas, cuando Dios ha obrado y obra. ¿Que pasan cosas malas? Claro. ¿Que hemos atravesado situaciones feas? Sí, claro. Pero recuerde que una de las características y posibilidades que tenemos como seres humanos es elegir del cajón de la memoria con cuáles memorias queremos vivir. Porque eso marca cómo vivimos. Y acá lo está poniendo en el marco de la liberación. Dice, viene el Señor, obra, nos trae liberación, nos libera espiritualmente, nos da una vida nueva, dice, mata a lo que eran nuestros enemigos y borra la memoria. No trates de resucitar la memoria que Dios quiere borrar. Porque recuerda que Dios quiere lo mejor para nosotros. Tenemos a veces esa predilección selectiva por recordar lo peor. Hay personas que viven así. Tuvieron un hijo precioso. Todo lo que recuerdan del hijo precioso que tuvieron fue el dolor del parto. Nadie niega, yo no tuve esa experiencia, pero nadie niega el dolor del parto. Pero si del nacimiento de tu hijo lo que te va a acordar es solo el dolor del parto, andamos en problema. Memorizar lo que quieras. Compró la casa, pero recuerda cuánto le costó comprar la casa. Disfrutá de la casa. Salió de vacaciones y solo recuerda cuando pinchó con el auto. La obra de Dios que viene a darnos vida plena también tiene que ver con enterrar los recuerdos, con sacar de nosotros
todo lo que hemos vivido negativamente, pero también con ese hecho poderoso y sobrenatural de borrar aquellas cosas que nos han lastimado, que nos han herido, que nos han perjudicado. No es la vida que Dios quiere. No es el proyecto del Señor. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él no ha renunciado a su proyecto original de una vida plena y bendecida. Y es cierto que han pasado y nos han pasado cosas, pero también es cierto que hay un poder de Dios que nos ayuda a superar esas cosas y que es capaz aún de ayudarnos en nuestra memoria. En otro tiempo, otros nos han dominado. Pero Señor, esos ya están muertos. No van a revivir. No se levantarán. Porque vos los castigaste. Y has hecho que perezca su memoria. Quiero invitarte en esta mañana que si ha habido en tu vida alguna de estas circunstancias que te marcaron, que te afectaron, que te perjudicaron, que te dañaron, puedas decir en fe en esta mañana: Señor, yo creo que esas cosas que en otro momento me dominaron, esos señores que en algún momento tomaron autoridad, ya están muertos. Porque vos moriste en la cruz, Señor, para darme vida y vida en abundancia. Señor, y no solamente creo en lo que hiciste, creo que esos que me lastimaron, que me afectaron, que me dañaron, que me dominaron, de los cuales vos me liberaste, no se volverán a levantar. No tengas miedo. No vas a volver a ninguna otra circunstancia, salvo que quieras, porque Dios te cubre con su poder. Señor, en esta mañana también haz que perezca la memoria de cualquier cosa que nos ha afectado. Quiero invitarte a que tengas esta actitud de fe en esta mañana. Mires tu vida en el proyecto divino y aquello que te falta, proclama en esta mañana que el Señor quiere seguir obrando en vos, en tu familia, en tu hogar, en tu vida, para que todos estos enemigos que se han levantado vengan ahora y sean derrotados por Jesucristo. Hay una vida abundante en el Señor. Creamos que Él la pone a disposición. Vamos a avanzar en fe, creyendo y esperando en el Señor. Oremos. Amado Jesús, es cierto que a lo largo de la vida se levantan distintos enemigos de tus planes, de tus proyectos, Señor, de tu diseño. Señor, a veces nos movemos tanto en nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestras ambiciones, en nuestras libertades, que al final terminamos, Señor, lastimados, dañados, afectados. Es cierto, Señor, que también a veces el enemigo ha afectado nuestra vida, pero Señor, estamos en vos.
en esta mañana, Señor, una vez más, confesamos y proclamamos nuestra fe en vos y en tu poder a favor de cada uno de nosotros, Señor. Qué grande que es tu poder. Señor, danos fe también para creer que nada de lo que nos has liberado volverá, porque vos lo has matado, lo has destruido, Señor. Vos nos has hecho libres. Ninguna esclavitud volverá, Señor. Vos nos hiciste libres. También te pido, Señor, en esta mañana, que como fruto de tu poder y de tu obrar, trabaja, Señor, en nuestras memorias. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud de vida, de quedarnos con lo mejor. Borra, Señor, toda memoria de dolor, de destrucción, de aflicción. Haz el milagro, Señor, de limpiar nuestra mente. Señor, nos ponemos en tus manos, creyendo, Señor, en tu victoria, creyendo en tus propósitos y creyendo en tu obrar en nosotros. Permite que vivamos una vida en verdad, Señor, entregada a ti, donde nuestros deseos estén sujetos a tus deseos, donde nuestra voluntad esté sujeta a tu voluntad, donde cada día experimentemos, Señor, la verdad de la victoria que nos das por tu poder obrando a favor nuestro. Señor, te bendecimos en esta mañana por tu gracia y poder derramado sobre nuestras vidas. Te alabamos, Señor, en tu nombre. Amén y amén.